gusto poder tenerlo esta mañana y poder... Muy buenos días, amigo Aguilera. Es un grato placer el estar nuevamente con usted y con las disculpas, ¿no?, por los problemas técnicos que hemos tenido, pero esto de la tecnología así es, ¿no? Contento de poder analizar la variada temática que obviamente involucra a los consumidores, a los usuarios. Hemos tenido problemas con los usuarios financieros, esos cobros, el tema del transporte, el tema de canasta básica, el tema de la especulación, del acaparamiento y una serie de temas que yo creo que es pertinente, ¿no?, ponerlo en perspectiva para ver qué posibles alternativas viables de solución se pueden implementar para llevarle un alivio a los consumidores y los usuarios, que en el contexto de la pandemia también estamos en la línea de batalla, ¿no?, por la sobrevivencia, por la lucha del transporte, por la situación de los cobros de las entidades financieras que nos están atosigando, ¿no? Y importante, buenos días y saludando a su amable teleauditorio del Sol de las Noticias con este programa eminentemente crítico, que además de cuestionar la realidad también busca alternativas. Muy buenos días, Javier Aguilera, y es un grato placer el que ustedes me permitan hablar con la plena libertad, sin cortapisas de ningún género, en este canal que sé que es una voz de apertura consciente y crítica para generar opinión pública en la población. ¿Cómo ha estado el comportamiento? Porque tenemos que hablar casi, hacer un resumen de lo que ha ocurrido estos últimos 5 meses en cuanto al impacto de la canasta básica familiar. ¿Cómo podemos analizar esto? ¿Ha sido grosero los aumentos? ¿Se han mantenido los precios? ¿Cuál ha sido la actitud del...? Yo creo que aquí el que ha mantenido el precio es el vendedor del mercado, el señor de la pulpería, que mantuvo pues sus negocios, lo mantuvieron con mucho esfuerzo, tratar de tener los productos de la canasta básica y a darle acceso a la mayoría de la población. Pero ¿cómo ha sido el comportamiento de los precios? Mire, poner en contexto la evolución del índice de precios al consumidor, o sea, los precios cómo se comportaron en el transcurso de la pandemia. Bueno, estamos en pleno apogeo de la pandemia porque esto va para largo, ¿no? Antes del 12 de marzo había una realidad económica. Después del 12 de marzo, cuando irrumpe la pandemia, el caso cero, ¿no?, el primer caso, las condiciones empezaron a modificarse, ¿no? Recordemos que a partir entre el 14 y el 15 se estableció el estado de emergencia, ¿no? El estado de alerta, SINASCER, la Secretaría de Salud, todos comenzaron a dictar algunas medidas. Luego viene el toque de queda. Ese toque de queda obviamente cerró la actividad económica en el país. Solo rubros como la banca, como las farmacias, los hospitales quedaron funcionando normalmente. Productos de canasta básica comenzaron a ingresar, pero el problema se dio, Javier Aguilera, con el cierre ya de la actividad económica. Estaba entrando productos, pero los mercados estaban prácticamente cerrados, ¿no? Y cuando se dicta ya, por ejemplo, el toque de queda, eso ya comenzamos una espiral especulativa, ¿no? Comenzó la especulación porque el libre flujo de mercaderías no estaba con la dinámica de la libre oferta, la libre demanda, ¿no? Entraban productos como actualmente está ocurriendo, entran las verduras, las legumbres, la mercadería, y los mercados están dándole el dinamismo. Eso no ocurrió en los primeros 3 meses. 15 de marzo, entrando en el mes de abril, en el mes de mayo y en el mes de junio, sufrimos una escalada especulativa en los precios, no porque no hubiese, sino porque las condiciones eran limitadas, ¿no? No había libre movilización, cierre de negocios, cerraron los mercados, cerraron las ahorroferias, cerraron la feria del agricultor, y eso fue caldo de cultivo. Sí hay que reconocer, y usted lo menciona muy acertadamente, que las pulperías jugaron un rol fundamental. Cuando estaba cerrado todos los mercados,
las pulperías permanecieron abiertas porque Sinajer ordenó que no cerraran las pulperías porque era lo más cercano. Pero las pulperías se encontraron también con que la mercadería no estaba entrando, y si entraba, no entraba con la fluidez. Entonces se dio un movimiento que obviamente las pulperías, si ya compraban un cartón de huevos, lo estaban comprando a 80, 85 lempiras y comenzaron a comprarlo a 100, porque había sectores que comenzaron a especular. Esa fue un movimiento que se dio lógicamente por las situaciones del estado de emergencia, cierre de mercados, el confinamiento en que estuvimos la población. Todo eso motivó para que canasta básica, 60 productos de canasta básica esencial se fueran exageradamente hacia el alza, y por eso yo en Adecava medimos 3 meses que fueron terribles para la economía nacional, que fue abril, mayo y junio. Un cartón de huevo de 85 lempiras se fue a 100, 120 lempiras. Una medida de frijol rosado se fue de 60, 65 lempiras hasta 100, 115, 120 lempiras. Una libra de papa se fue de 7 lempiras a 15 lempiras, casi el 100%. Por ejemplo, un pataste antes del 12 de marzo que costaba 5 lempiras, 6 lempiras, se fue a 12 y a 13 lempiras. Y 60 productos de canasta básica lamentablemente se fueron al alza, y esto obviamente condicionado por esos factores. Producción siguió entrando mercadería, pero a partir de, usted recuerda que en el mes de abril hubo un cierre, por ahí por Semana Santa, hubo un cierre de casi todos los mercados. Eso fue caldo de cultivo para que los productos de canasta básica se fueron al alza. Canasta básica en esos 3 meses se fue, y le estoy dando la canasta básica alimenticia. Desarrollo Económico lo maneja en 30 productos, nosotros lo manejamos en 60 productos de 9.500 lempiras, que cuesta para una familia de 5 o 6 miembros antes de la pandemia, se fueron a 10.300 lempiras, con incrementos entre los 600, los 800 lempiras que tuvimos que erogar para poder comprar los mismos productos, y eso como efecto directo del COVID-19 y todas las medidas colaterales que se dictaron. Eso generó lamentablemente esa situación. Todos esos productos, canasta básica incrementó en esos 3 meses aproximadamente entre un 10 y un 15%, que vino a golpear severamente la economía. Sector informal parado, 150,000 obreros asalariados con suspensión de contratos individuales de trabajo, el sector informal de la economía, que es la que genera casi el 60, el 70% de puestos, cerraron. Las MIPYMES, la pequeña y la mediana empresa, tuvieron que cerrar, y lamentablemente eso nos pasó la factura. Satisfactoriamente, a partir de julio, se reabre Zonal Belén, y que junio cerró. Se reabren los mercados, Feria del Agricultor. Zonal Belén estuvo cerrado 28 días en el mes de junio, y parte de julio se volvió a reactivar. Eso está volviendo, Javier Aguilera, gradualmente a estabilizar los precios, porque ya el libre flujo de mercaderías ya está entrando en los mercados, y esa libertad, esa libre oferta y demanda ya volvió nuevamente, y aparejado también con el ingreso de la cosecha de primera, que ya los frijoles comenzaron a ingresar, esa escasez que se dio, el IMA había sacado productos, ya los productos en este momento, Javier Aguilera, ya están recuperando los precios de antes del 12 de marzo, pero hemos pasado una etapa dolorosa en esos 3 meses donde lamentablemente la especulación y el acaparamiento tuvo patente de corso por las condiciones que generó el coronavirus a nivel nacional y a nivel internacional. Que no se puede soslayar es el hecho de que, y que tenemos que tratar en este programa,
es el tema de los combustibles, cómo estos han, en el mercado internacional de los carburantes, se vino abajo el petróleo, pero ese impacto no lo sentimos de manera beneficiosa en el país, sino que más bien en las últimas semanas hemos visto que algunos productos de los combustibles están aumentando. ¿Cómo incide esto en la economía hondureña y las justificaciones que tienen los entes encargados de dar a conocer estos precios cuando justifican cuestiones que al final se le vuelve como muy difícil a uno poder creerles? Mire, también en el marco del COVID-19, usted recuerda que nosotros tuvimos casi 15 rebajas significativas en los precios de los carburantes. El precio del crudo, que en el mes de enero habíamos entrado con 62, llegó incluso hasta $63. En el marco de la pandemia a nivel mundial, pues el crudo, el West de Texas, que es el que compramos nosotros, no compramos petróleo, pero compramos los derivados del petróleo que se generan en ese mercado del Golfo. Llegó un momento en que el precio del crudo llegó casi a $20 y una vez allá por abril, entrando al mes de abril, bajó casi hasta los $18, de $63. Pero ¿qué ocurrió? A nivel, las economías de los países del mundo, la mayor parte de los países del mundo se paralizó prácticamente entre un 60 y un 70%, y esto generó, por ejemplo, la DIPE reportaba que en esos 3 meses que yo le menciono, prácticamente en el confinamiento, donde había un toque de queda total, ¿no?, que nadie podía salir, el consumo de combustibles disminuyó casi en un 70%, ¿no? Si solo estaban funcionando los contenedores que entraban con productos de canasta básica, quizá hospitales, los bancos fueron los únicos que estaban funcionando, pero eso condicionó. ¿Por qué no sentimos esa racha? Porque la economía estaba parada, ¿no? No había el pleno empleo, ¿no? La capacidad instalada, o sea, la libre oferta y demanda, todas las empresas, casi el 80% se paralizó, por eso no sentimos el impacto del derrumbe de $63, llegar a $20, o arriba de un 120% que bajó el precio del crudo, pero como la economía estaba paralizada, pues obviamente no lo sentimos. ¿Qué es lo que está ocurriendo a partir del 4 de mayo? Que cuando ya comienza a reactivarse la economía, en los principales países, las potencias del primer mundo, como Francia, Italia, España, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, ya comienza la demanda del crudo. Es a partir del 4 de mayo cuando comienza nuevamente el repunte del precio del crudo y por consiguiente el precio de los carburantes. A partir del 4 de mayo en el país comienza ya la tendencia, o sea, rompimos ya la racha de las disminuciones, que llegamos, Javier Aguilera, casi a los 32, 33 lempiras en rebajas acumuladas. Ya a partir del 4 de mayo empezamos ya la racha alcista y ya llevamos 18 incrementos consecutivos. Esto ya marca una pauta que ya vamos por los 18 lempiras en las dos principales gasolinas acumulados en esos 18 incrementos. O sea, un lempira de promedio en cada semana que nos han ido incrementando. Pero ¿qué ha pasado? Todavía la economía en el país no se ha reactivado totalmente. Mire, el tema del transporte urbano en la capital no ha despegado, están todavía con el pilotaje, ¿no? La economía, creo que vamos por la fase 1 y posiblemente aspiremos a la fase 2, un dígito de personas circulando, ¿no? Eso también ha motivado para que tampoco sintamos de lleno ese impacto de los carburantes que ya llevan incrementos 17 lempiras las dos principales gasolinas. Por ejemplo, el diésel ya lleva casi los 13 lempiras, el gas querosén ya lleva 15 lempiras en 18 incrementos. Todavía no lo hemos sentido porque la economía no está reactivada plenamente. Si bien es cierto, hay algunos sectores que ya van con un 40, creo que un 60%, las regiones donde no hay mayor prevalencia de contagios,
pero Tegucigalpa y San Pedro Sula creo que están por la fase 1, ¿no? Aspirando a la fase 2 con un 20% de la actividad económica restablecida. Entonces, no hemos podido medir. Y el incremento que se ha dado en productos de canasta básica, que hay que reconocer que los 60 productos que incrementaron en el mes de abril, mayo y junio, y que llegó casi entre un 10 y un 15% a partir de finales, a partir de este mes de julio, entre la segunda quincena del mes de julio comenzó la tendencia hacia la baja a tal grado que la medida de frijol ya está a 60 lempiras, que llegó a 120, ¿no? La papa ya está a 8, 9 lempiras, que llegó a 15. Y así esos 60 productos comienzan nuevamente porque los mercados ya están reabiertos, ¿no? Y los demás productos, accesorios de canasta básica que han incrementado, eso sí obedece al contexto de la pandemia del coronavirus, el cierre, las limitaciones, la poca circulación de personas por el número de dígitos. O sea, la actividad económica no está plenamente reactivada y por eso es que en el tema de los carburantes en este momento, no obstante que van 18 incrementos, todavía no lo hemos hecho sentir porque la actividad económica no ha entrado de lleno en esos costos de operación, en esos costos indirectos de fabricación de productos, no hemos entrado en lleno, por eso no hemos sentido en sí el impacto tan fuerte de estos 18 incrementos. Y otro factor también importante que es digno de mencionarlo es que en las rebajas que tuvimos, porque había rebajas de más de 2 lempiras, hubo como 4 o 5 que eran arriba de los 2 lempiras las rebajas, tenemos un colchón todavía. Yo estoy comparando en la tabla, y usted la tiene tal como se las mandé el fin de semana, que hay una comparación entre los incrementos a los carburantes de este año y las rebajas de este año. Todavía tenemos un saldo a favor en las rebajas que rondan entre los 10, los 12 lempiras, y por eso es que ese colchoncito de las rebajas, comparado con los incrementos, que va por los 17 lempiras, los 18 lempiras, todavía hay un margen entre 10, 12 lempiras en los costos de producción, tiene que hacerse sentir, y por eso es que en este momento, que no está reactivada plenamente la economía, no hemos sentido ese impacto negativo en el incremento de los carburantes, que justamente estamos ingresando hoy al 18 incremento en los carburantes, y esto cuando ya se reactive plenamente la actividad económica, ahí sí lo vamos a comenzar a sentir en los costos de producción, fletes, transportes, generación de energía y muchas variables, porque los combustibles es el motor de la economía nacional. En varios países de Latinoamérica ya se está considerando que el servicio de telefonía, digamos, celular, el tema de los móviles, deberían ser considerados ya el sistema de cable, ya deben de considerarse como servicios públicos, o sea que deben de estar sometidos a un control. Parece que ha habido abuso por parte de estas empresas de telefonía y de sistemas de cable en el país, que no han logrado o no han cumplido algunas disposiciones, porque se dijo en su momento, el gobierno les pidió, no sé si mediante mandato o respetuosamente, que por favor, por un tiempo prudencial, no procedieran a cortes sin misericordia, pero hay empresas aquí en Honduras que les valen comino estas decisiones de gobierno. Entonces en otros países están decidiendo que sean tomados como servicios públicos, como el agua, como la energía eléctrica y como otros. Adelante. Mire, esa es otra de las situaciones que realmente estamos sumidos en una crisis. Mire, coronavirus, si habíamos más de 900,000 deudores, o sea, ciudadanos altamente endeudados, el coronavirus vino a incrementar, yo diría, a duplicar esa cifra, ¿no?
del severo endeudamiento, y no obstante que hay una ley de alivio contra el severo endeudamiento, o sea, los usuarios financieros altamente endeudados, hubo una iniciativa del Ejecutivo hace un par de meses que recomendó. El problema es que esas recomendaciones no tienen en sí el carácter coercitivo o el carácter de interés público para exigir a las entidades, ¿no? Recuerdo que una iniciativa de alivio temporal de la deuda por el COVID-19, que hasta el mes de julio se vencía eso, porque dieron un margen de, si mal no recuerdo, 2-3 meses para que las instituciones bancarias, financieras, comerciales, de servicios públicos hicieran una veda en el cobro de intereses. O sea, y tener las consideraciones pertinentes, porque en este momento, y es una realidad, Javier Aguilera, nosotros o pagamos energía eléctrica, o pagamos la cuota que le debemos al banco, que le debemos a la financiera, o comemos. Y frente a esta situación prevalece más el derecho a la comida. Entonces muchos compatriotas han entrado ya en mora, y ¿sabe qué están haciendo? Las instituciones bancarias no tienen piedad. Esos no tienen ni la más mínima reconsideración, ¿no?, del usuario financiero. Están requiriendo, están hostigando, mandando notas de cobro, llamando por teléfono, cobrando intereses, moras, recargos, cláusulas penales que establecen los contratos de adhesión, y esa situación realmente tiene en vilo a la población, porque estamos todavía en lo grueso de la pandemia. Mire cómo se han disparado los casos, ya creo que ya sobrepasamos, creo que los 60,000 contagios, el montón de muertos, y todo eso nos marca esa situación. Mire, las telefonías celulares continúan en los abusos. Usted se atrasa en el pago un par de días, le vienen a cortar. Le están cobrando multas, las instituciones bancarias están cobrando ya intereses sobre intereses. Por eso nosotros estamos pidiendo que esa iniciativa de alivio a la deuda temporal por COVID-19 tenga efectos a largo plazo, porque no va a ser fácil recuperarnos de cuando ya la curva de contagios del coronavirus comience a bajar. No vamos a recuperarnos de la noche a la mañana, sino que va a pasar un año. Incluso hay economistas que creen, incluso la CEPAL dice que las economías podrían ir recuperándose entre 1 o 2 años. Incluso hablamos de un retroceso en el crecimiento, hasta de un 6, un 7% que va a decrecer en la economía del país. Pero para los banqueros, para las financieras, para las empresas de telefonía celular, eso les vale un comino, les vale un soberano pepino, y vamos a llegar, Javier Aguilera y Teleauditorio del Sol de las Noticias, vamos a llegar a un momento que las deudas se van a tornar impagables y que va a tener que tomarse alguna iniciativa, porque no vamos a poder pagar al ritmo que vamos. Nos están calculando intereses sobre intereses, todas esas multas, todos esos recargos, y eso lamentablemente tiene que ponérsele coto, y nosotros vamos a recomendar una iniciativa que esa ley de alivio temporal por COVID-19 no es que haya una veda, porque los banqueros solo fue que dejaron de cobrar, de exigírselo en esos periodos de 2-3 meses, pero a partir de julio se los están cargando. Usted dejó de pagar intereses sobre intereses, y estos son los cálculos, y por consiguiente, y le sale más que lo que usted tiene que abonar al capital, porque tiene que abonarlo por concepto de intereses, y esto no es de justicia social, no es de moralidad estar sangrando a los usuarios financieros en una situación crítica que a todo mundo nos ha arrastrado, y por consiguiente vamos a pedir que no es que haya veda, sino que haya una condonación de intereses, que lo hagamos hasta el mes de diciembre, prorrogable si las condiciones continúan, y que la gente pueda ir pagando a nivel, en base al nivel de ingresos. El que no tiene ingresos, que se le haga una espera, pero el que pueda, que por lo menos vaya pagando capital,
y exento de intereses, y las instituciones bancarias ya han recuperado parte de la inversión. Hay préstamos que ya con solo intereses ya lo recuperaron, y por consiguiente lo demás es esa plusvalía, ese robo que se nos hace con ese cobro de intereses, perfectamente puede hacerse si extendemos los efectos, no una veda, sino una condonación por lo menos de intereses moratorios, de multas, de recargos, y que quedemos con el capital, irlo abonando de acuerdo a las posibilidades, mientras restablecemos la situación económica en el país, porque aquí cuántas MIPYMES han cerrado y tienen préstamos con los bancos. Usted mira el sector transporte, usted vio que el Congreso le va a dar 355 millones y solo al rubro del transporte en la ciudad capital para que le hagan frente a los efectos del coronavirus, porque han sido duramente golpeados, y los usuarios financieros y los 2 millones de deudores altamente endeudados. ¿Cuáles iniciativas van a sugerir? ¿Nos van a condonar intereses? ¿Nos van a perdonar los primeros 300 kilovatios de energía eléctrica? ¿Nos van a condonar una parte del pago, por ejemplo, de impuestos de bienes inmuebles? ¿Nos van a condonar algunas cosas? Todavía no se atisba en el horizonte próximo cuáles van a ser las medidas de alivio a los consumidores y los usuarios que estamos severamente endeudados, y que las instituciones financieras no se miden los hígados para estar exigiendo el pago de intereses y una serie de multas y recargos que lamentablemente nadie ha hecho absolutamente nada por corregir estas situaciones de injusticia, y yo diría también de abuso en este momento, que todos estamos jodidos en el país. Nadie, absolutamente nadie, escapa de los efectos colaterales que el coronavirus nos ha dejado a la economía y a todos los sectores del país. Le leo lo que el presidente de la República, con referencia a este tema de los préstamos y toda esta situación del sistema financiero. Dice el presidente: yo reitero y me sumo a la petición a los diputados del Congreso Nacional, cooperativas y financieras, para que aprueben el plan financiero de rescate solidario. Ayudemos a nuestros luchadores. Honduras humana, Honduras con hechos, dice el presidente en una publicación donde se está hablando de este plan financiero de rescate solidario. Pero creo que aquí se habla de la pequeña y mediana empresa, pero también del ciudadano común, el que, como usted señala, se ha visto comprometido su patrimonio después de esta pandemia, y donde no hay sinceridad, hay que señalarlo, no ha habido sinceridad de parte de todo el sistema financiero. No hay sinceridad. Usted va, quiere arreglar, busca mecanismos, lo llaman, le dicen, mire que podemos arreglar, pero es a favor de ellos, nunca a favor del usuario financiero, siempre encima de uno. Que vamos a ampliar el tiempo, pero ellos van encima de esta situación. ¿Qué le parece esto que menciona el presidente? Bueno, me parece una iniciativa, ese plan de rescate solidario es una de las iniciativas, pero ¿sabe cuál es el problema, Javier Aguilera? El problema es que lo están haciendo como pidiendo un favor, mira, liberalidad del sector financiero, ¿no? Ayudémosle. Eso debería de salir como parte de la iniciativa. Por ejemplo, los banqueros han tenido ganancias multimillonarias en el país, en la actividad económica, no han dejado de trabajar. A mí que no me diga el sector financiero que a ellos la crisis les ha afectado notablemente si no han parado. Debería de haber una responsabilidad social empresarial. Yo miro al COEP que está hablando que la responsabilidad social empresarial, háganlo condonando intereses, háganlo condonando moras, háganlo siendo solidarios, llegando a un plan de readecuación de deudas, y decirle: usted obrero quedó sin trabajo hace 5 meses, paremos ya, le vamos a parar en este momento
que vayan transcurriendo los plazos para los intereses. Vamos a dejar eso, le vamos a dar un plazo para que usted pueda irse reactivando. Eso no existe, la responsabilidad social. Y el problema es que, como aquí se habla de libre iniciativa privada, si hay un orden público económico que se ha visto afectado notablemente por el coronavirus y perfectamente pueden dictarse medidas económicas desde el Congreso Nacional, no para obligar, sino para establecerlo en aras del orden público, que tenemos que sacrificarnos. Si de este lado, de los usuarios, de los consumidores, ya nos hemos sacrificado, ¿y por qué no se van a sacrificar? Si la banca no ha parado, la banca ha seguido calculando. En los primeros 2 meses dejó de estar cobrando y había un poco de flexibilidad, pero ya esa flexibilidad se terminó en el mes de julio, y por eso el presidente está con esas iniciativas, pero hay que darle un carácter legal, ¿no? Que lo hagan desde el Congreso Nacional. El problema acá es que la libre iniciativa privada, que vamos a interferir, que vamos a obligar. La realidad, la crisis del coronavirus es lo que debe de obligarnos. Ya los bancos hubieran parado ese cobro de intereses. Aquí, si usted se atrasa 2 días, en esas tarjetas de crédito atrásese 1 día, 2 días, y hay gente que no tiene ingresos y está dejando acumularse eso. Aquí vamos a llegar a un estado patológico de insolvencia, y aquí la situación realmente no sabemos cómo va a pasar, y estas iniciativas del presidente son plausibles, pero no tienen ese carácter de obligarlos en aras de la crisis que estamos viviendo, para que todos estos sectores asuman esa responsabilidad social empresarial de ser condescendientes con los usuarios, el pueblo hondureño. Las MIPYMES, ¿cuántas han cerrado ya? Los números son escalofriantes. Hay MIPYMES que dijeron, ya no podemos pagar el impuesto sobre la renta porque ya les está llegando, que tienen que ir a declarar, y cerraron hace 3-4 meses. ¿Qué van a estar pagando? Frente a esa situación, yo creo que la iniciativa del presidente, pero debe de dársele un carácter, yo diría, no coercitivo, pero sí de obligar, en aras de la crítica situación que estamos por el coronavirus, que todo mundo asuma esa cuota de solidaridad, ¿no? De sacrificio. También, si los bancos no se están sacrificando, ellos ya recuperaron la inversión con préstamos dados hace más de 1 año, solo en intereses, y en lo que han pagado ya han recuperado, y hacia ahí tiene que ver esa solidaridad, porque lamentablemente si éramos casi 1 millón de deudores, de usuarios financieros y de consumidores altamente endeudados, a medida que van pasando los meses y no podemos asumir esas obligaciones contractuales, los severamente endeudados van a duplicarse, van a triplicarse, y vamos a llegar a una bola de nieve que se van a tornar deudas impagables, y que tendrá que tomarse medidas para ver cómo se sacrifican el sector financiero, el sector comercial, el sector bancario, para ver de qué manera todos nos podemos ir incorporando, pero no abusando y explotando a los usuarios financieros con esos cobros exagerados que nos están haciendo por pagos de cuotas de préstamos, intereses y una serie de recargos. Se hace necesaria una amnistía, aunque no sé por qué razón en el caso de la energía la amnistía sí ha sido amplia, pero en el tema del servicio de acueductos y alcantarillado SANA ha sido muy limitado. Hay mucha gente que está altamente endeudada con el SANA. En el caso de Dutel creo que las deudas son menores, pero en el caso de estos servicios públicos sí se ha visto a la gente muy afectada por esta empresa Energía Honduras. ¿Qué hacer ante esta situación, Adarí, dirías, y cuál sería el camino más viable? Porque estas empresas también generadoras de energía se mantienen encima del gobierno y les pagan y es impagable esa deuda que tienen con ellos, y esta gente es aborazada, no paran de pedir más dinero y todos los meses están solicitando que les paguen por la generación de energía. Sí, mire,
ya obligaron a la empresa EH a dejar de seguir promediando, ¿no? Protestaron, dijeron que las cláusulas de concesión del contrato establece que ellos pueden promediar, sí pueden promediar, pero que no abusen, como decimos nosotros en el barrio, que no agarren pata a estarle promediando. Esos son casos excepcionales, la promediación, una colonia que está reinstalando los postes y que en ese momento no pueden poner contadores mientras normalizan, es válido ahí pues, pero el caso de 500,000 abonados que se les está promediando la energía eléctrica, que debería de estar por 50,000, 60,000 en casos excepcionales, que lleguemos a 400,000 abonados, eso realmente es un abuso, es una extorsión que le están haciendo, es un robo descarado. Y la EH, bueno, si usted no recuerda en este momento que la EH amenazó con demandar al Estado si le rescinden las cláusulas del contrato, ¿y quién ha incumplido acá? Mire la reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas. De un 32% en el 2016, cada 4 años deberían de hacer por lo menos 3-4 puntos porcentuales. Ya estuviéramos por los 10-12 puntos porcentuales de recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas, y no lo han hecho, creo que ni un 1%, y cobran 14 millones de dólares de ingresos que tiene la EH por todo el buen servicio que dicen, buen servicio que prestan, y lamentablemente la situación es terrible. La EH no está siendo flexible con el cobro de la factura, ¿no? La factura viene cada mes y tiene que pagar, y si no, eso se le va acumulando y vienen recortes, y eso lamentablemente, si aquí fíjese que solo Ondutel ha sido condescendiente, los ciudadanos que no pueden, si es que aunque se quisiera pagar, si aquí o pagamos los bienes, los servicios públicos, o le llevamos el sustento a nuestros hijos, Ondutel sí ha sido condescendiente. Mire la empresa, la NE, dice que casi un 40, un 50% demora en estos meses de pandemia, y eso realmente mide. Y si midiéramos en el nivel de los usuarios financieros, es más, vamos a pedir a la Comisión Nacional de Bancas y Seguros que nos den unas cifras de cuántos usuarios financieros han caído en mora desde marzo hasta la fecha, y van a seguir cayendo en mora más ciudadanos porque la situación está crítica, difícil. Vamos a medir eso, porque en base a esos datos se pueden tomar acciones, una amnistía general en pago por lo menos de intereses, moras, multas, recargos y toda serie de cargos que se inventan estas empresas financieras para darle una veda, una amnistía total, si se puede hacer en aras del interés, el interés público, el orden económico público, se puede hacer totalmente. Y eso debería de ser una iniciativa del Congreso Nacional. Pero miramos en el Congreso Nacional más preocupados por reformas electorales. Al pueblo hondureño en este momento no le interesa si la tarjeta de identidad sale o no, si vamos a ir a elecciones primarias. Ahorita queremos el derecho de la comida, necesitamos llevar el sustento. En barrios marginales hay gente que no tiene hoy cómo desayunar, y aquí en el Congreso preocupados más por si el Consejo Nacional Electoral aprueba el balotaje. ¿Qué nos interesa a nosotros en este momento esas cosas cuando un pueblo se está muriendo de hambre, no tiene empleo? Ya las centrales obreras dicen que en este momento están llegando los parados, los que se les suspendió contrato individual de trabajo a los 400,000, y eso se van a ir sumando. Hay empresas que ya no van a reactivar, vienen despidos masivos. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación? Son situaciones, ya debería de haber una mesa de discusión. Yo miro el FONAC más haciendo veedurías, si hay triaje o no hay triaje. Eso dejemos a las autoridades, ya deberíamos de estar haciendo un plan interpandemia y postpandemia para ver cómo vamos a reactivar, cómo vamos a hacerle para que la población pueda tener acceso a comida, a lo básico. Eso no lo estamos viendo en el horizonte próximo, y hacia ahí
vamos a seguir solo administrando crisis, tapando hoyos, tapando huecos, y el problema va a seguir subsistiendo porque lamentablemente no estamos. Ya deberíamos estar en mesas sectoriales para ver cómo reactivamos el agro, cómo reactivamos a 500,000 pequeños y medianos productores que no son bancables en este momento y que son los que sacan 10, 20, 30 carguitas de maíz y de frijoles y que salvan la producción. Ver cómo podemos rescatar eso, ver cómo hacemos con los usuarios financieros, con los deudores de casas comerciales, qué es lo que vamos a hacer con los parados, si les vamos a condonar 300 kilovatios, los primeros 300 kilovatios de energía eléctrica, si le vamos a condonar el pago de una parte de los impuestos de bienes inmuebles, si le vamos a dar un bono solidario, no sé qué es lo que vamos a hacer, pero algo tenemos que hacer porque los efectos post pandemia van a ser a largo plazo y la recuperación, bueno, si dicen que la situación se está tornando súper más difícil que con el huracán Mitch, porque con el huracán Mitch logramos irnos reactivando gradualmente. Dicen que los efectos del COVID-19 van para largo y tienen que irse ya diseñando el plan de país post-coronavirus, pero hay que planificarlo desde este momento. No vemos un FONAC más haciendo veeduría si hay triage o no, que lo haga la Secretaría de Salud. Ya deberíamos de estar en mesas de discusión, todos los sectores, para ver cómo logramos parar este país un momento cuando ya la curva de la positividad baje y podamos ya reincorporarnos económicamente todos los sectores a trabajar para levantar este país. Para finalizar, la apertura de los mercados, ¿qué importancia tienen en cuanto a la regulación de precios? Y vemos que en este momento ya hay acciones del Ministerio Público para tratar de llevar responsabilidad penal a aquellos que de alguna manera han violentado la ley en cuanto a aumento de precios y medidas. ¿Es saludable esto para la economía? Sí, por supuesto. Mire, Javier Aguilera, la Feria del Estadio solo estuvo cerrada como 3 semanas, casi un mes, ¿no? Allá por marzo, a principios de abril. Ya para el 22 de abril estaba abierta la Feria del Estadio. Los demás mercados cerraron más tiempo, ¿no? Casi 2 meses estuvieron a medio vapor, ¿no? Trabajando, pero Mercado Zonal Belén cerró casi 28 días y Mercado Zonal Belén es el principal centro de abastos. Cerró Mercado San Isidro, 5 mercados. Cerraron la Feria del Agricultor. Todo eso condicionó para que hubiera especulación y productos de canasta básica se fueron al alza. Una vez reaperturado todo esto, hemos notado, y nosotros lo hemos medido y lo hemos informado, que productos de canasta básica, a partir de la reapertura, primero de la Feria del Estadio, esa ya tiene 2 meses, 3 meses de estar funcionando, cerró muy corto tiempo, pero los demás mercados que cerraron una vez aperturados, hace como un mes abrió el Mercado Zonal Belén, hemos estado experimentando una moderada estabilidad de precios. Si yo en este momento le puedo decir, la libra de papa ya va por 9 lempiras y veníamos de 15, el pataste ya va por 6, 7 lempiras cuando llegó a 12. Ya las verduras, todo eso está estabilizándose normalmente y eso obedece a la apertura de los mercados. Falta todavía, y eso lo hemos hablado con la Secretaría de Desarrollo Económico, el fortalecimiento de los banasupros. Los banasupros estaban deprimidos también porque cerraron, en algún momento tuvieron que cerrar, no podían ser abastecidos por las cuestiones de logística. Ya desde la semana pasada están ya nuevamente abastecidos los banasupros. El megasupro que queda en la sexta avenida ya está nuevamente como un supermercado para llevar alivio y solo falta reactivar las ahorroferias La Empirita, que según nos informó el gerente Luis Pinel y la ministra de Desarrollo Económico, ya para el 4 de septiembre viene la reapertura de estas ahorroferias y creemos que con eso vamos a lograr una relativa
estabilidad de precios que ya la estamos logrando, porque el maíz en 3 semanas, Javier, estaba a 950, cerramos el fin de semana a 800 lempiras el quintal, la carga de 2 quintales, y eso ha significado 150 lempiras en menos de 3 semanas ha bajado el maíz. El frijol bajó 2.100, 2.200 lempiras en menos de un mes 15 días, y ya estamos a los mismos precios. El dinamismo del mercado. Reaperturemos los mercados con las normas de bioseguridad y veremos que canasta básica va a ir gradualmente, por lo menos los productos de demanda estacional, 60, 70 productos, estabilizándose, y eso va a traer un alivio si se toman esas decisiones y nos queda la reapertura del transporte urbano. Porque no es posible ir reaperturando gradualmente la economía y no facilitamos el transporte, y hacia ahí también tenemos que ir aparejados tomando algunas decisiones para reactivar gradualmente el transporte a medida que la economía también vaya reactivándose de fase 1, de fase 2, para realmente dinamizar la economía, y esto va a traer en sí un alivio a la población y a los sectores que están altamente deprimidos, los sectores económicos del país. Quiero agradecerle a don Adalid Irías porque siempre está ahí pendiente para poder colaborar con nosotros y poder dialogar sobre estos temas que son de interés colectivo. El tema de la canasta básica y los servicios públicos son un asunto que nos atañen a todos, y quiero felicitarlo por siempre estar en defensa de la gente más pobre del país, porque con sus comportamientos, con su lucha, a quienes beneficia es a los que menos tienen. El que tiene capacidad económica de repente no repara en el precio de un producto, pero la persona que es pobre, ese sí, a ese le duele dar 50 centavos más o una empira más, pero si hay de repente alguien se quiere aprovechar, pero si hay alguien que está valientemente denuncia, estas cosas cambian. Así que le quiero agradecer y gracias por permitirnos dialogar esta mañana. Muchas gracias a usted, Javier Aguilera, y seguimos permanentemente haciendo monitoreos para ver cómo mejora la situación del pueblo hondureño. Buenos días y suerte en sus actividades, amigo Aguilera. Buen día. Gracias nuevamente a don Adalid Irías, a ustedes gracias por la sintonía. Continúen con la programación de Canal 36. Hoy tendremos una transmisión importante, una actividad importante, un año cumple hoy el partido Nueva Ruta, así que no se pierda usted este compartimiento que tendremos a nivel nacional. Vienen líderes que estarán compartiendo con el licenciado Héctor Zamora López y la licenciada Milagro González. Serán recibidos también por doña Estelita Zelaya, así que no se lo vayan a perder. Más adelante estaremos informando. A todos ustedes gracias, que Dios les bendiga, que la pasen muy bien. USACSUR presentó El Sol de las Noticias.